Este programa es presentado por Guillermo Olivos Law Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208. Y por English Spot, Teaching the Future. Como emprendedores y en general en nuestras vidas, tenemos un esquema de creencias. Estas creencias sirven de marco para guiarnos en cada una de las actividades que desempeñamos a diario. Basado en esas creencias operamos y dirigimos nuestras vidas y cualquiera de nuestros proyectos que deseamos alcanzar. Las creencias nos permiten comprender el mundo y también comprendernos a nosotros mismos. Pero pongan especial atención a esto. La forma como comprendemos el mundo no necesariamente supone una realidad absoluta o simplemente se trata de nuestra verdad. Verdad que muchas veces puede jugar en nuestra contra y desactivarnos, detenernos en nuestro proceso de crecimiento y de bienestar, generando hábitos recurrentes que nos separan de nuestras metas y propósitos de vida. Es decir, del resultado que deseamos. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿puedo modificar mis creencias para alcanzar ese resultado que deseo? ¿O cómo transformo mis emociones y hábitos que me están separando de mis metas? De este tema conversé con Carlos Fernández, conferencista y especialista en transformación positiva. Vamos a verlo. Bienvenidos amigos a Negocios y Marcas y estaremos conversando hoy con Carlos Fernández, que es autor y conferencista, además es coach de transformación, ¿no? De transformación de adentro hacia afuera. Y para nosotros es muy importante tenerlo hoy aquí porque vamos a hablar de esos temas que algunos emprendedores nos detienen, que nos hacen como, digamos, quedarnos con miedo, inmóviles y no seguir adelante con nuestros proyectos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias, Leo, a todo el equipo, de verdad, muy contento de estar por aquí, así que listo para comenzar. Carlos, estuve indagando todo lo que es tu contenido, lo que tienes en redes y tienes cosas muy interesantes, ¿no? Y una de esas cosas que pude ver o de la base de todo lo que comentas la mayoría de las veces en tus contenidos, habla un poco sobre los pensamientos que te limitan, ¿no? Y digamos el juicio, y otras actitudes que aprendemos desde niños y que de alguna manera limitan nuestro camino del emprendimiento. Sí, esa es una de las cosas más fundamentales que yo trabajo porque muchas veces nos dicen que tenemos que estar enfocados en los objetivos, en los resultados, en, bueno, donde pones el foco, ahí vas a llegar, no pierdas la mira de esa meta final. Y la verdad que cuando uno indaga detrás de cada resultado, lo que hay es comportamientos y acciones, y cada comportamiento y acción se despliega de hábitos que tenemos en la vida. Y cuando yo veo desde dónde yo tomo hábitos, tiene que ver desde las emociones que yo genero también. Si yo estoy más o menos emocionado en una emoción, valga la redundancia, particular, yo tomo ciertas acciones y ciertos hábitos en mi vida, pero detrás de cada acción, cada emoción, perdón, hay un pensamiento asociado. Entonces, obviamente, cuando uno empieza a ver, bueno, los resultados de qué dependen, bueno, de mi programación, de alguna forma de este software que todos tenemos, que está compuesto en principio por creencias, pensamientos y emociones que dan paso a los hábitos, acciones y resultados. Entonces, por eso es que yo siempre hablo de creencias a resultados, porque si no revisamos lo que está pasando aquí, normalmente tendemos a repetir los resultados que nos pasan en nuestra vida, sea en el emprendimiento, obviamente, o bueno, en cualquier otra área. Y básicamente, digamos, podemos pasar la vida esperando un resultado que no vamos a conseguir si nosotros no cambiamos a lo mejor ese esquema de creencias que tenemos en la vida, que tenemos internamente. Muchas veces, Carlos, y corrígeme si me equivoco, o la mayoría de las veces, esas creencias vienen de enseñanzas que recibimos de nuestros padres o algunas veces también de figuras que para nosotros son importantes o que consideramos nuestra vida como figuras de algún tipo de poder, ¿no? Sí, sin duda. Lo que son los 7 primeros años de la vida está muy signado por lo que es la parentalidad, lo que es la parte educativa o, sin duda, alguien que estuvo vinculado con nuestra crianza en la edad temprana. Obviamente, sucesos que pueden ocurrir en el camino, como pueden ser, bueno, un accidente o algún trauma o alguna situación extrema, alguna emoción muy fuerte que viví, quizás en mi adolescencia o mi adultez, también van a sembrar esas creencias y las van a moldear. Pero sin duda los primeros años son claves para nosotros entender dónde está ese sistema de creencias. Por eso es que muchas de ellas nos cuesta identificarlas, nos cuesta sacarlas a flote, porque están muchas de ellas en el subconsciente. De hecho, 95% de nuestros pensamientos son inconscientes y solo el 5% son conscientes. Entonces, bueno, hay una frase de Carl Jung que a mí me gusta mucho que dice que hasta que el inconsciente no sea consciente,
definirá nuestras vidas y lo llamaremos destino. Entonces lo que creemos que es destino realmente es mucho de nuestra programación mental y desde el punto de vista de la creencia que nos ha acompañado desde hace muchos años. Pero definitivamente, como tú dices, ha sido desde la infancia. Claro, ¿cómo hacemos, Carlos, para identificar esas creencias que de alguna manera pueden estar entorpeciendo nuestro desarrollo profesional o como emprendedores? ¿Cómo las descubrimos? Porque me imagino que están, como tú dices, están en nuestro inconsciente, estamos tan sumergidas en nuestro inconsciente que a veces ni siquiera las notamos. ¿Cómo podemos hacer para de alguna manera descubrirlas? Sí, bueno, yo creo que hay una gran tarea que muchas veces tú dices, bueno, ¿cómo yo me voy a acordar lo que me pasó de pequeño, ¿no? Es un desafío quizás muy grande y que no todos tengamos por qué llegar allí. Pero yo siempre digo, observa los resultados que estás teniendo en un área particular. No importa si es la financiera, si es el cuerpo, la salud, si es la pareja, si son, bueno, lo que sea, la finanza, tu parte de autoestima. ¿Qué resultados estás teniendo tú en esa área? Y si no estás conforme, es altamente probable que haya alguna creencia que te está de alguna forma también como haciendo el camino un poquito más lento. Entonces, la revisión de la creencia comienza por ver los resultados. Yo creo que siempre es relevante decir en qué tiempo yo estoy en pasado, estoy en futuro o estoy realmente en presente. Y de allí yo digo, bueno, me estoy imaginando un futuro que es catastrófico, me estoy quedando muy pegado en lo que me pasó quizás con un socio hace algún tiempo, o con un jefe hace algún tiempo, o con una pareja hace algún tiempo, o me estoy enfocando en lo que puedo hacer en el aquí y en el ahora. Y ahí voy capturando creencias. Y el tercer elemento tiene que ver con el proceso de lo que la ciencia llama metacognición, que no es más que pensar en cómo estoy pensando. Me capturo yo teniendo mis pensamientos. Entonces yo digo, bueno, yo estoy ahorita actuando en automático, me meto en esta reunión que me invitaron y lo que yo pienso, a veces en automático, es ya este tipo que está enfrente mío me va a decir una cosa que no es verdad, o este tipo es, no sé, un pedante, o este tipo es un déspota. Entonces yo, si no me capturo en esos pensamientos, lo que voy a tratar es de repetir experiencia con esa persona, porque automáticamente mi comportamiento se va a alinear con lo que yo pienso de ese individuo. ¿Por qué? Porque no hay nada como seres humanos que nos guste más que tener la razón. Entonces, todo mi pensamiento va a estar estructurado para yo emitir un juicio con esa persona y además voy a buscar todas las razones que estén en esa reunión y fuera para yo decir, es verdad, yo tenía razón, este tipo es un déspota, este tipo es un malagradecido, este tipo es un mentiroso, lo que fuese. Entonces, si yo no me capturo en cómo estoy pensando, yo no puedo modificar el pensamiento. Si no modifico pensamiento, nuevamente no modifico emociones, hábitos, acciones y finalmente resultados. Incluso a lo mejor esas creencias o esos hábitos que tenemos pueden conducirnos a pensar de que lo estamos haciendo bien cuando no lo estamos haciendo, ¿no? De hecho, asumo y supongo, y eso era otro tema que quería tocar ahorita de otro de tus contenidos que estuve viendo, el tema que se refiere al tema de las etiquetas, o sea, de vivir, digamos, bajo ciertas etiquetas, las cuales nosotros queremos para nosotros mismos, cómo queremos que el mundo nos vea. Y es probable que, o puede suceder, imagino, que uno puede estar sumergido en una etiqueta donde uno cree que es exitoso bajo esa etiqueta y realmente puede ser hasta una conducta autodestructiva. Sí, bueno, y está buena esa pregunta porque ya en sí mismo la etiqueta de exitoso es una etiqueta en sí misma. La etiqueta de bien o mal es una etiqueta, porque qué es bien y qué es mal, y quién es mal, ¿no? Qué es bueno, qué es no tan bueno, qué es exitoso. Entonces, cuando nos configuramos y nos damos cuenta que somos más que las etiquetas que nos ponen los otros o que nos ponemos nosotros mismos, nos damos cuenta que somos individuos que pueden trascender cualquier nombre. Y eso yo lo veo mucho en mi trabajo uno a uno, cuando trabajo con personas o cuando trabajo con compañías, que a una persona la cambian de cargo o una persona pierde su empleo y porque ya no es lo que decía su descripción de cargo, o porque ya no es lo que dice su tarjeta de presentación y lo tiene que cambiar, hay una crisis de identidad, porque esa persona no se veía fuera de ese título. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos más que etiquetas, bueno, efectivamente yo empiezo a poder flexibilizarme, poder cambiar de ramo, poder cambiar de pareja, poder cambiar de negocio, poder cambiar de profesión, poder cambiar de país, poder dedicarme a otra cosa,
porque si no la crisis de identidad es muy fuerte, porque básicamente yo soy una persona que soy el tesorero de un banco, o yo soy un analista de no sé qué cosa, o yo me gradué de ingeniero, soy cuadrado, matemático, soy estructurado. Eso es un título, es válido. Alguien quizás la academia le puso ahí un diploma, pero realmente no es quien tú eres, somos más que eso. En el momento que nos atamos a una etiqueta, nos atamos a todo y nos metemos en una cajita mucho más pequeña de lo que pudiésemos llegar a ser. Carlos, ¿cómo de alguna manera tú tienes varias conferencias? ¿Cómo has encontrado la percepción de la gente con respecto a estos, digamos, cambios de paradigmas, ¿no? Porque asumo que como seres humanos siempre ponemos resistencia, ¿no? Y estuve viendo incluso algunos testimonios de personas que han estado en tus cursos que dicen, mira, yo entré aquí pensando en una cosa, pensando que con un ideal de lo que yo quería lograr con esta serie de conferencias, y cuando salí me di cuenta que no era nada que ver con no tenía nada que ver conmigo. Y entonces descubren como otra vía, y que me imagino que ahí es cuando tú hablas de transformación, cuando miras hacia adentro. ¿Cómo dirías tú que podemos manejar esa resistencia a darnos cuenta, ¿no? A ser conscientes de las cosas? Bueno, fíjate que ese es muy bueno. Hay un libro que me recuerda mucho a esa pregunta que se llama QBQ, que es como Question Behind the Question, que lo que dice es que muchas veces en las preguntas que hacemos están las mismas respuestas. Entonces tú dices, ¿cómo evitamos la resistencia? Bueno, justamente cuando quitamos resistencia, nosotros normalmente soltamos. Si yo pongo resistencia, pongo peso, no es liviano, es literalmente pesado y me cuesta mucho más soltar. Entonces, cuando alguien entra a mi programa o a cualquiera de los cursos que yo hago o a cualquier curso que, digamos, plantee algunas ideas que puedan desafiarnos intelectualmente y internamente, hay veces que las personas llegan con una expectativa, cosa que además es una idea de futuro, que solo se la ha creado esa persona, es una narrativa que tenemos en la cabeza, y dice, yo quiero tratar el tema de, oye, ¿cómo lidio con mi jefe? ¿O cómo lidio con mi mamá? ¿O cómo lidio con mi papá? ¿O cómo manejo la situación de, bueno, sí, este supervisor que la verdad que es terrible? Entonces, en el camino, lo que se dan cuenta es que nunca tiene que ver con el de afuera, nunca tiene que ver con el otro, por más incómodo que sea, por más fácil que sea echarle la culpa al otro, sino es voltear la mirada y decir, ¿cómo yo me convierto en una mejor persona producto de esta situación que me está planteando este individuo? Yo me cansé de ver el año pasado y pasaban por mi práctica privada, que teníamos acompañamientos 1 a 1, personas que me decían, Café, mira, hace unos meses llegó mi mamá de visita, llegó a visitarme una semana, le agarró la pandemia aquí y se quedó. Y bueno, ya lleva 7 meses aquí. Entonces, obviamente ya esa persona tenía sus códigos, su familia, y llega una persona que, bueno, tiene otros códigos y otras formas de manejar su día a día que son a veces incompatibles. Pero la verdad es que nunca se trata de esa madre o de ese familiar, sino cómo nosotros utilizamos ese individuo como un atajo para nosotros transformarnos y ver, oye, ¿qué me está mostrando esta persona? ¿Será que yo tengo que manejar mi paciencia? ¿Será que yo tengo que ser más flexible? ¿Será que yo tengo que escuchar más? ¿Será que tengo que soltar más? Porque esa persona llegó en este momento a mostrarte algo y a ponerte un espejo enfrente. Ahora, si yo siempre lo que estoy diciendo es la culpa cuando ella cambie, cuando ella mejore, cuando ella se decida, yo siempre estoy poniendo justamente esa resistencia de la que tú hablabas. Siempre lo estoy empujando hacia afuera y nunca vemos hacia adentro. Solemos los seres humanos poner las responsabilidades afuera y no adentro, ¿no? Cuando son cosas negativas, siempre tratamos de echar afuera la responsabilidad, pero cuando es digamos, un éxito o algo positivo, siempre de alguna manera asumimos la responsabilidad sobre esas cosas, y eso es una cosa que definitivamente para poder crecer en la vida tenemos que cambiar. Carlos, Café, como se llama tu cuenta, Café del Éxito, por Carlos Fernández, ¿no? Tú asesoras empresas, que entiendo, las empresas en sí mismas tienen unos sistemas de creencias, unos valores. Claro. ¿Qué recomendarías tú para cuando un empresario o un emprendedor se encuentre en ese proceso de desarrollo de esos sistemas de creencia dentro de la empresa? ¿Hay creencias que tú te has encontrado que parecieran ser positivas, que limiten el crecimiento o el desarrollo del negocio?
Bueno, o sea, si son positivas, no deberían limitar el crecimiento del negocio. Tú bien lo decías, lo que se llama como cultura empresarial no es más que un conjunto de creencias que están allí, ¿no? Que están operando en el día a día y que se instalan o se van instalando o van permeando en la pirámide organizacional, no importa si es pequeña o si es grande, pero todas las creencias que vienen muchas veces o de los fundadores o de la casa matriz o de la cultura del país de donde sea origen esa empresa, bueno, se va permeando en la organización. Esas creencias, lo que muchas veces sucede es que llegan personas que se las cuestionan y dicen, mira, ¿por qué nosotros tenemos que tener esta política que al final va en detrimento de la gente que produce para nosotros y que queremos que tenga bienestar, es decir, nuestros colaboradores? Y se cuestiona esa creencia y al final eso termina quizás en cosas pragmáticas como, mira, vamos a tener un viernes de flexi time y la gente sale más temprano. O la verdad que aquí no se tiene que pedir permiso para pedir vacaciones. O las vacaciones no son 15 días cada un año, sino son 20 o son ilimitadas. Entonces se empiezan a cuestionar el sistema de creencias en función a que alguien dice, mira, si nosotros queremos cambiar cultura, hay que cambiar creencias. Yo trabajé en el mundo corporativo durante muchos años y esos procesos igual son procesos, son lentos. Normalmente se llevan un par de años cuando tienen mucha consistencia, cuando la gente dice, bueno, vamos a cambiar cultura, hablamos de cambiar creencias. Porque al principio, esa resistencia de la que hablábamos antes se tiende a manifestar. La gente dice, no, esto no va a ser así, esto no es la primera vez que yo lo escucho, la gente aquí no es así. Y la verdad que la gente siempre puede estar dispuesta a cambiar, pero la organización tiene que ir sembrando nuevas creencias y sobre todo ir dando el ejemplo que eso se puede ir modificando, ¿no? Si queremos un liderazgo más flexible, bueno, ¿cuál es el ejemplo que están dando los líderes para evidenciar, vivir en carne propia el liderazgo y no solo colocarlo en una cartelera? La gente no le hace caso a las carteleras, ni se va por una cartelera que esté desactualizada. La gente se va por un líder o por un departamento o por una cultura o por un clima organizacional. Entonces todo eso obviamente empieza a confluir para que la gente se quede en el largo plazo, o bueno, se termine yendo, que también es válido porque simplemente ya no comulga con un sistema de creencias y está buscando otro que se parezca más a esa versión que él vive. Café, tienes una conferencia, entiendo que tienes una conferencia sobre cómo escribir un libro, cómo escribir tus propios libros o algo así, ¿no? Estuve viendo. Sí, es un curso online que se llama Conviértete en Autor, donde la gente lo hace a su ritmo, tiene 2 horas programadas de interacción conmigo, así como podemos estar tú y yo hablando en este momento para hablar del caso individual de cada persona, pero la verdad que yo quise hacer ese programa porque donde son además más de 6 horas de contenido grabados, la gente lo hace en la medida que lo vaya requiriendo, y la idea fue desmitificar algunas cosas en torno a la escritura de los libros, porque después de haber escrito 3 libros los últimos 6 años, me di cuenta que hay demasiadas interrogantes y que todo es como una caja negra y que hay muchas editoriales que de alguna forma se han apropiado del proceso de hacer un libro, pero realmente hoy en día con las múltiples plataformas, las múltiples opciones, un canal por ejemplo como un Amazon, se vuelve muy fácil escribir un libro uno mismo, desde principio a fin, que yo digo, plantearte el propósito, el por qué quieres escribir un libro, hasta la publicación del mismo. Entonces, bueno, en ese sentido hice todo un programa que es mixto, como te digo, que implica los videos que la gente ve a su ritmo. Obviamente hay un proceso grueso de escritura de la misma persona, tienes interacción conmigo en cualquier momento y lo que busca justamente es que la gente plasme ideas, plasme experiencias, plasme testimonios, siempre desde el mundo de la no ficción. Es decir, yo no hablo y no soy experto en literatura ni en cuentos de ficción, no es esa mi experticia, pero sí gente que quiera plasmar su experiencia, que quiera hacer crecer su marca personal, que quiera posicionarse en el mercado, que quiera distinguirse de otras personas que más o menos hacen lo mismo, y el libro siempre es un buen endorsement, ¿no? Una buena forma de dar un sello. Bueno, ese fue el propósito con el cual tengo este programa, que la gente lo pudiese tomar en cualquier momento dentro de mis... ¿Y ahora qué conferencias? ¿Cuál es tu última conferencia que estás ahora dictando? ¿De qué se trata? Mira, ahorita tenemos una conferencia que es un retiro virtual, lo hemos llamado así, comienza el 17 de mayo, es decir, el próximo, bueno, no sé cuándo sale el programa, pero si no ya debe haber pasado, pero se llama Lógralo sin agobio. Eso lo estamos dando con 2 personas más, con Luis Maturén y Claudia Donoso, y estamos invitando a la gente que se sume a ese retiro de 5 días, donde vamos a hablar de neuroproductividad, de bienestar y felicidad, y de hábitos de liviandad. Está también el programa de creencias a resultados, que sale una vez al año,
Y está también mi conferencia Metamorfosis, que también la estoy dando vía web, sobre todo para las empresas que quieran sumarse a los procesos de cambio, a fusiones, a momentos de crisis. Metamorfosis como una idea de más allá de la forma, metamorfosis, transformándonos de adentro hacia afuera, es una de las opciones que de alguna forma en ese formato estoy brindando. Igualmente yo tengo mi acompañamiento 1 a 1 y bueno, además tengo un podcast que se llama Las Tres Principales, donde todos los viernes sale un nuevo episodio justamente con ese propósito de curiosear y reflexionar. Lógralo sin agobio. Se refiere, me imagino, a la inmensa presión que nos ponemos todos, emprendedores, marca personal o cualquier persona, cuando quiere alcanzar una meta, ¿no? Justamente, sí, porque estamos convencidos que cualquier cambio, Leo, puede ser vivido desde la liviandad, desde quitarnos la capa de sufrimiento, de queja, de dolor intenso, ¿no? O sea, muchas veces nos han vendido por diferentes medios que, mira, frases como sangre, sudor y lágrimas, no pain, no gain, se sufre pero se goza. Todas esas frases siempre nos dicen que pareciera que si no nos estamos quemando las pestañas, si no estamos dejando, digamos, sangre en las uñas, si no estamos, bueno, luchando todos los días, somos seres, somos guerreros, somos luchadores. Pareciera que si no estamos en ese continuo luchar, pareciera que las cosas no nos van a salir bien. O no vamos a lograr transformarnos, o no vamos a poder pasar de un punto A un punto B. Y la verdad que nosotros estamos convencidos que cualquier tránsito, cualquier cambio puede ser vivido desde la serenidad, desde la calma, desde sí aceptar los momentos duros, los momentos donde las cosas no salen bien, pero definitivamente podemos vivirlo de una forma bien ligera. Sí, porque paradójicamente si tú estás, digamos, lanzándole a la vida y al universo que eres un guerrero, no te van a venir flores, ¿no? Me imagino que lo que te viene es un camino de muchas espinas, ¿no? Porque si la vida la confrontas desde el punto de vista del guerrero, imagino que eso será porque lo que antes, traerás a la vida. Justamente lo que hablábamos antes de las etiquetas. Tú te crees un luchador, tú te crees un guerrero, la vida te va a mandar batallas y guerras, justamente. Porque además eso va a seguir alimentando esa identidad de la cual tú te afanas de ser. Entonces, si tú eres un luchador, bienvenida las guerras, bienvenida las batallas. Y ojo, el que quiera ser un luchador, bienvenido. O sea, digamos, hay gente que se puede sentir muy tranquila dentro del hecho de ser un luchador o un guerrero, y eso, para la gente que se sienta bien ahí, es absolutamente válido. Mi mensaje va a todo aquel que quiere vivir más bien un proceso de cambio que siempre de alguna forma estamos viviendo, pero que quiere vivirlo de forma ligera, conectándose con su sistema interno, sabiendo que mientras él cambia, el afuera también va a cambiar, pero no porque hay un botón mágico, sino que hay un proceso interno donde yo empiezo a ver las cosas de manera distinta, empiezo a creerme cosas distintas, empiezo a reflexionar de cosas diferentes, empiezo a emocionarme de una manera que nunca me había pasado, y en función a eso yo voy ejecutando nuevas acciones. Entonces yo siempre digo que creencias, pensamientos y emociones, estamos hablando de energía porque es algo inmaterial, pero luego están los hábitos, los comportamientos y los resultados, que eso sí es materia. Entonces entre la ciencia y la espiritualidad, la energía y la materia, la física y la metafísica, siempre estamos gravitando. Carlos, se nos acabó el tiempo, pero antes de cerrar me gustaría que le des un mensaje a la audiencia, sobre todo de cómo vivir, cómo lograr esas cosas con liviandad, como tú dices. Mira, yo creo que ahí voy a decir por temas de tiempo, quizás uno de los más importantes, entender que todos siempre están operando en nuestras vidas 3 territorios. ¿Cuáles son esos 3 territorios? Las cosas que me pertenecen a mí, es decir, las que yo sí puedo hacer, influir, cambiar, persuadir, accionar. Las cosas que otros pueden hacer no es mi terreno, y a veces queremos meternos en las decisiones de otros, en el proceder de otro, en la personalidad de otro. Y luego están los territorios de la vida, de Dios, del universo, como lo quieras llamar, que no hay forma ni que otros ni que nosotros podamos interceder a eso. Entonces, cuando hablamos de pandemia, cuando hablamos del tráfico en la ciudad, cuando hablamos de políticas macro, comportamientos de mercado, hay muchas cosas que se salen de nuestro círculo de influencia, y cuando yo trato de meterme en los territorios que no son míos, voy a vivir con muchísimo agobio, voy a vivir con muchísima ausencia de paz, y yo creo que diferenciar en qué momento, yo siempre lo digo, es como cuando tú haces un pedido delivery, tú dices, compré esto, hice todo, seleccioné, pagué, y a partir de allí me toca soltar, porque ya es el terreno de la tienda en la cual yo compré, ya no me pertenece, y yo vivo más tranquilo. Excelente, Carlos, muchas gracias
por estar con nosotros, para ubicarte en @Café del Éxito, ¿verdad? En todas las redes sociales. @Café del Éxito en todas las redes, mi podcast Las Tres Principales en todas las plataformas de podcast y www.cafedelexito.online, y ahí obviamente nos vemos. Así que gracias por el contacto, Leo. Chévere, Carlos. Ahora te quiero invitar para que veamos unos tips, unos consejos para, digamos, lograrlo, como tú lo dices, mucho más fácilmente y sin tanto agobio. Te quiero dejar algunos consejos para pasar de creencias a resultados, es decir, poder transformar todas esas emociones y hábitos que te están alejando de tus metas. En primer lugar, evalúa esos aspectos de tu vida, puede ser empresarial, personal, cualquier tipo de aspecto, incluso financiero, donde no estás teniendo los resultados esperados. Seguramente vas a encontrar que allí hay alguna creencia limitante que puede ser parte de una experiencia pasada o de algún miedo al futuro que no te está permitiendo avanzar correctamente. En segundo lugar, te quiero invitar a pensar en tus pensamientos. Sé que suena redundante, pero a veces vamos por la vida en automático y no nos vamos dando cuenta de cuáles son esos pensamientos que generamos ante cualquier situación en la vida. Probablemente esos pensamientos provengan de algunas creencias o experiencias pasadas y de alguna manera estemos tratando de visualizar qué pueda suceder a futuro. Por cierto, siempre el ser humano va a querer tener la razón, es decir, si esperamos un resultado negativo, pues cuando el resultado negativo se materialice, vamos a decir, viste, lo sabía, estaba justamente pensando en eso. Deshazte de esos pensamientos y comienza a pensar en positivo y verás cómo se te abren todas las puertas. Por último, es muy importante internalizar que todo proceso de cambio y transformación puede ser llevado desde la liviandad. Puede ser llevado desde la paz, desde la tranquilidad. No te agobies, no te llenes de estrés, no te llenes de ansiedad por aquello que no puedes conocer a futuro o por cosas que tienen que ver con el pasado. Vive el aquí, el ahora, el presente y comienza a tomar control y responsabilidad sobre todas las cosas que suceden en tu vida. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa de negocios y marcas. Nos vemos la próxima semana aquí por VPI TV, en vivo siempre. De Guillermo Nolivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tienen amplia experiencia en asilos, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte. Recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy.